Y vamos a compartir pantalla. Bueno, muy bien, perfecto. Está bien aquí, esto es lo que vamos a ver hoy. Es hoy nuestra segunda parte del tema de la sexualidad. Bien, y habíamos comentado que íbamos a ver algo que tiene que ver con ahora la restauración, ahora situaciones muy importantes eh, que, que tienen que ver en la relación matrimonial en esta área. Entonces, vamos a entrar al tema. Déjenme ver, mejor voy a hacer aquí esto, así para ver yo la imagen. Se ve bien la imagen, ¿verdad? La placa se ve bien, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver. Esta es nuestra segunda parte y estos versículos de Cantares se me hacen muy, muy importantes entenderlos, la profundidad que tienen estos dos versículos que están en Cantares. Versículos 9 y 10. No le puse el versículo, qué versículos son, pero ahora se los digo. Nada más puse, espérame, déjenme, alguien más está entrando. Ujú. Nada más puse los versículos, pero es el 4. Es Cantares 4, 9 y 10. Ujú. Cantares 4, 9 y 10. Y dice así: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. ¿Qué nos llama la atención de estos dos versículos de Cantares 4? Que el autor, que inspirado por el Espíritu Santo, que si bien esto fue dicho por el rey Salomón, pero que estaban dedicados a su esposa, realmente esto aplica también para nosotros en una gran verdad. Nuestros cónyuges son hijos o hijas del mismo padre que el nuestro. Ujú. Tienen al mismo padre. Es decir, mi Padre Celestial es el mismo Padre Celestial que tiene mi cónyuge, lo que nos hace hermanos en la fe. ¿Mm? Al ser hermanos en la fe, todo lo que tenga que ver con el amor al prójimo y el amor a mí mismo tiene competencia, es decir, tiene una relación en muchas áreas y no es la excepción en la vida de la intimidad. Y como lo dice acá, en este sentido tan propio de la relación matrimonial, prendiste mi corazón o mi espíritu. Podemos tomarlo de una manera romántica, si quieren, se puede, pero también lo podemos tomar desde la perspectiva del espíritu, ¿sí? Y dice también esposa mía, o sea, hay un equilibrio que establece aquí entre la relación del alma y el cuerpo como esposa y la relación espiritual como hermana. Ujú. O sea que la relación matrimonial es una relación, podríamos decirla, en tres áreas al mismo tiempo. En el espíritu, como hermanos en la fe. En el alma, con la relación de dos personas, hombre y mujer, en la vida matrimonial. Y en lo biológico, en lo físico, con la relación íntima. Esa es la relación completa, como también ya de alguna manera lo hemos estado considerando. Ujú. Entonces, viene la exaltación cuando dice en el versículo 10 de Cantares 4, cuán hermosos son tus amores, hermana, y lo vuelve a decir nuevamente, esposa mía. Con esto nos marca la gran importancia que tiene para el Señor considerarnos de esta manera y acordarnos que hay algo que el apóstol Juan en una de sus cartas habla acerca de la relación que hay entre hermanos, hermanos en la fe. Porque dice en el capítulo 3 de Primera de Juan, no la puse, pero se las menciono acá, dice en el versículo 15, Primera de Juan 3:15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna
permanente en él. Wow. O sea, dice aquí que al que aborrece a su hermano, ¿será en la carne o habla del hermano en la fe? Habla del hermano o la hermana en la fe. Y que eso es tenido con este denominación de quitarle la vida a alguien. ¿A qué nivel? Espiritual, porque está hablando en un sentido espiritual. Y ahí anteriormente había estado hablando acerca de Caín y de cómo ocurrió la situación con Caín. Y luego también cuando él habla de que no podrá entrar en el reino de Dios el que tiene esta condición, ¿sí? No puede entrar. Dice en el capítulo 4 de este mismo libro, de carta, perdón, dice en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano o su hermana, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea que si yo tengo esa capacidad de amar a mi hermano o mi hermana, que ya lo he comentado en el aspecto matrimonial, estamos, como dice aquí Juan, viendo de alguna manera el reflejo o la persona o la imagen del Dios vivo en forma de nuestro cónyuge, espiritualmente hablando. Es la presencia de un hijo o de una hija de Dios. Así lo considera el Señor en la relación matrimonial. O sea que nosotros debamos de trascender, de ir más allá de una relación corporal, más que eso tratamos la sesión anterior, sino que aparte de la cuestión del alma, de la interacción emocional, de la voluntad, de la inteligencia natural que tengamos con algunos actos de amor o que se le llaman también el lenguaje del amor, que son diferentes manifestaciones del alma en el amor que deban tener los cónyuges, está la parte espiritual, que esa es la que le interesa al Señor. Esa es la más importante para Él, porque lo corporal es terrenal y va a pasar. Va a pasar cuando por alguna circunstancia ya no estemos acá, uno o los dos. Lo almático, lo que pertenece al alma, bueno, pues eso será también mientras estemos acá. Pero lo que es espiritual es exactamente la misma circunstancia cuando el Señor Jesucristo oró con sus discípulos y le hace una petición al Padre y le dice, para que tú, Señor, como tú y yo somos uno, así también ellos sean uno con nosotros. ¿Mm? Con el Padre, con el Hijo. Es decir, que a nivel espiritual no es relevante la parte biológica, la parte del alma, no es tan relevante como lo espiritual, pero empieza por lo físico, va por el alma y termina y culmina en lo espiritual. Esa es la relación íntima completa, integral que diseñó el Señor. Bien, ahora vamos a ver algunas situaciones que se pueden generar en una relación matrimonial. Hay un pasaje que ustedes se acordarán cuál es, en donde el Señor Jesucristo hace una declaración que fue una liberación para la mujer, que ahí lo ven ustedes escrito, que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Los doctores de la ley, los fariseos y varones, eh, ellos estaban tratando de cumplir la ley de Moisés porque la sorprendieron en el mismo acto del adulterio. Tenía una relación fuera extramatrimonial y fue sorprendida porque tenía que ser sorprendido el adúltero en el mismo acto íntimo con otra persona. Eso le pasó a esa mujer. Eso le pasó. Y cuando aprovechan esa situación tan terrible para ese matrimonio, que deciden poner a prueba al Señor Jesucristo. Y le llevan a la mujer.
porque lo que ellos pretendían era hacerle caer en una trampa de contradicción a la ley de Moisés, cosa que no iba a suceder por la respuesta que le da el Señor Jesucristo. Si bien la ley de Moisés sí estipulaba que sí había sido transgresora de la ley esta mujer y que sí merecía a la luz de la ley de Moisés sí ser lapidada, o sea, ejecutada con piedras, había algo que ellos ignoraban totalmente, que hoy vamos a descubrir, porque es una realidad y una vida para el matrimonio el día de hoy. Ahora, démonos cuenta que el acto de adulterio fue bastante difícil y duro, aún para nosotros hoy. Si en ese tiempo esa era la pena, una pena capital, bueno, hoy a lo mejor no lo es tanto, pero en el ámbito espiritual no ha variado, no ha habido cambios. Pero bueno, hay algunas cuestiones que vamos a entender porque la justicia del Padre, que es la que engloba la ley de Moisés, sigue estando vigente, porque fue un pacto eterno. Y la gracia que aparece con el Señor Jesucristo, eso es lo que va a marcar la diferencia. Nos hacemos algunas preguntas. ¿Por qué fue perdonada y restaurada por el Señor Jesucristo si la ley era clara para la muchedumbre? Ellos esperaban que él dijera, sí, sí, la dice la ley de Moisés y todo, y cuando él dijera que había que amar al prójimo como a sí mismo, lo podrían haber acusado de mentiroso, ¿sí? O al contrario, decir, no, y lo que él hizo fue, mujer, estás perdonada, estás perdonada. Y cuando él dice eso, antes había hecho algo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que había hecho? Había escrito en la tierra con su dedo los pecados de ellos. Cuando ellos empezaron a leer los pecados que estaba escribiendo el Señor Jesucristo, que eran conforme a la ley, porque ellos estaban trabajando, bueno, más bien tratando de hacer cumplir la ley, la propia ley los iba a acusar a través de su conciencia. Y si ellos querían hacer caer en una contradicción al Señor Jesucristo, que lo hablara y lo dijera, cuando leen sus propios pecados escritos por el dedo de Cristo en el polvo, ellos dicen, yo no puedo decir algo que es una verdad. Yo sí he cometido ese pecado que está escribiendo ahí y que podría haber fácilmente testigos de que sí habían cometido esos pecados. Robar, deshonrar al padre y la madre, de lo que está en los 10 mandamientos, cualquiera de ellos y otros en la ley. Entonces la propia conciencia, que era el Espíritu Santo, les redargüyó y le dijo, si dices que no has cometido ese pecado que estás leyendo, tú también eres transgresor y va a venir sobre ti también la ley. Así es que empezaron a tirar las piedras y se retiraron, y cuando ya ha pasado ese momento en que ya no hay ni uno solo, entonces el Señor Jesucristo, en un acto redentivo, le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Dice, Señor, no hay ni uno solo. Entonces, vete, ni yo te condeno. ¿Por qué la perdonó? Si sí había incurrido en un adulterio y la ley sí debía de haberla castigado, porque el Señor Jesucristo en su ministerio fue asumiendo sobre él mismo todos los pecados y las transgresiones de la ley. Porque acordémonos, ¿qué es el pecado? La transgresión de las leyes de Dios. ¿Sí? Eso es pecado. Entonces, el Señor Jesús, ese pecado, sí, fue perdonado, pero ¿a dónde se fue el acto del pecado? La ejecución de ese pecado. Se va sobre el Señor Jesús para cargarlo y llevarlo a la cruz del Calvario. Cosa que no iban a entender estos hombres porque ni entendían ni habían discernido que ser el Mesías que estaba prometido por los profetas y se estaba cumpliendo. Entonces, por eso le dice a la mujer, mujer, tus pecados yo lo tomo,
sobre mi persona, para redimirlo, entonces tú ya eres libre, ya no tienes. Ve, pero eso sí, ya no peques más. Ujú. ¿Cómo aplica esto para nuestra vida presente? Es otra pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué ocurre en nuestro ser interior con la restauración espiritual que esa mujer debió de haber experimentado? Porque, pues sí, le salvó la vida el Señor y sí merecía bajo la ley de Moisés la pena, pero había sido restaurada, había sido perdonada. Ahora, nosotros nos hacemos esta pregunta en el caso de la relación matrimonial. Esto mismo puede ocurrir el día de hoy con cualquier matrimonio que se reconozca como creyente. Bien, esas son algunas preguntas, entre otras, que nos vamos a hacer en este estudio. Dice, la restauración de la Eva postrera, de la ley a la gracia, ¿sí? Es el subtítulo que le he puesto. Fíjense, ¿qué hay en el corazón del Padre para que el adulterio de todo tipo, a ver, ¿cuál es adulterio de todo tipo? Que no nada más hay uno, no, hay varios. Hay varios adulterios, porque están los adulterios que son solamente con la mente, con el codiciar a la mujer ajena. Eso lo dijo el Señor Jesús. ¿Hasta qué grado puede llegar? Ah, ahí también vamos a considerarlo y lo vamos a entender, ¿sí? Y también, ¿qué había? Porque también cuando el Señor Jesús está perdonando a esta mujer y está ocurriendo que Él asume el pecado de la mujer adúltera, el Padre estuvo de acuerdo con que eso se hiciera. Pero el Padre no iba a abrogar la ley que él mismo le había dado a Moisés, sino que él mismo dice, viendo a su hijo Jesús haciendo eso, podríamos deducirlo, no es una deducción difícil de comprender. Cuando él le dice a la mujer, vete, porque tus pecados te son perdonados, el Padre dice, ¿y dónde está mi justicia? ¿Dónde queda la ley que yo le di a Moisés? Porque yo escribí en las tablas de piedra esa ley. Se estaba habiendo una contradicción o un desacuerdo entre el Hijo y el Padre, o era porque era parte de una estrategia para librarnos a nosotros de cuando se incurre en un adulterio. Bueno, ese fue el inicio de lo que sería la gracia en Cristo para este perdón. ¿Mm? Bueno, dice aquí también que hay en el corazón del Padre para que el adulterio de todo tipo pueda ser perdonado y las heridas sanadas. Bien, vamos a ver qué es lo que el Señor ha provisto para que esto se pueda dar así. Dice este segundo punto, si no se ha dado el cambio en la naturaleza espiritual de uno y de otro, seguimos bajo las consecuencias de la ley espiritual del bien y del mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley de Moisés que se le dio en el desierto para el pueblo de Israel, ya había una ley anterior que todos los hombres y todas las mujeres tenemos escrito en las tablas de nuestro corazón, como dice en la carta a los hebreos. Esta ley espiritual, la ley del bien y del mal, es antes que la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque esta ley nos da a nosotros la capacidad de reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Y no hay ningún ser humano que pueda escapar a esa ley espiritual. Todo ser humano sabe cuando está haciendo algo que no es bueno, cuando sabe que está haciendo algo que sí es bueno, algo que es malo o algo que es bueno. Lo sabe, lo sabe. Cualquiera que sea la ley social o civil, constitución política, sistema penal y judicial en el que viva, de cualquier cultura, de cualquier parte del mundo, a su manera, sus propias leyes, sabe que está cumpliendo con una situación, uy, a ver, espérenme, déjenme, que está cumpliendo con una situación, no sé por qué no quiere entrar, ahí está, ahora sí. Déjenme ver porque ya me salí de la que estábamos apenas en esta.
Ok. Nosotros, sabe, debemos de, y creo que también lo entendemos nosotros, cualquiera que sea el sistema bajo el cual vivamos, podemos reconocer que hicimos bien o que hicimos mal. Ujú. Y que hay un precio a pagar. Esta ley espiritual del bien y del mal, que desde el principio le fue dado a Adán y Eva a través del árbol de las ciencias del bien y del mal, porque ciencia no son experimentos científicos, no son cosas de la ciencia como la conocemos, sino es el conocimiento, tener un conocimiento. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal obedecen a una ley. ¿Por qué? Porque la ley era que ese fruto creciera, ese árbol diera fruto y que estaba ahí y que el hombre y la mujer debían obedecer si probaban ese fruto o no. Yo les he dicho, no lo coman, pero tenían que demostrar su obediencia, que era una prueba para ellos de no comer ese fruto. Y si lo comían, operaba la ley del bien y del mal en ellos, cosa que sí ocurrió. Pues bueno, nosotros por haber probado es nuestros padres primigenios que fueron Adán y Eva, porque de ahí descendemos, genéticamente tenemos esa operación de la ley del bien y del mal. Y no solamente esa, sino que ya toma forma en la ley de Moisés, cuando ya se especifica con más claridad, porque en el Génesis dice el conocimiento del bien y del mal, sí, pero ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Y bueno, le dio la forma el Señor cuando le da las tablas a Moisés y le dice, no, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no te harás imagen, honrarás a padre y madre, no robarás, no mentirás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Ahí toma forma esta ley, que en donde se menciona el mal, pero para hacer el bien. No mentirás, es decir, la mentira existe, pero dice, no mientas. Eso es, si hubiese dicho la ley de Moisés, siempre di la verdad, sería un poco diferente a como está escrito, no mentirás. ¿Por qué? Porque esos mandamientos están dirigidos a una naturaleza caída, a una naturaleza espiritual separada de Dios. Por eso habla en un sentido negativo. No mentirás, no robarás. No dice, siempre di la verdad, siempre respeta la propiedad ajena. El hombre separado y sin tener comunión y relación con el Señor, no lo puede entender, no lo puede hacer. Por eso es que las leyes de Moisés se tuvieron que dar en un sentido de no hacer lo negativo. Fue más fácil para la naturaleza espiritual caída de los hombres y de las mujeres que el Padre lo dictara de esa manera en sus leyes que dio a Moisés, que finalmente, aunque se le dio al pueblo de Israel, pero opera para nosotros, porque son verdades que ocurren en la vida. Eso es una verdad. ¿Cuántos deshonran a su padre y a su madre? Y no estoy hablando del pueblo de Israel, cualquiera. ¿Cuántos roban? ¿Cuántos mienten? Y sí, es que eso nada más es de la ley de Moisés. No. Sí, está bien, ahí tomaron forma y se les dieron, pero operan para la naturaleza espiritual sin comunión con Dios. O sea, que pueden operar para nosotros, sí, pueden operar, pero bajo cierta circunstancia. Ahora, este cambio de naturaleza espiritual, como lo mencionamos acá, ¿sí? Todo tipo de herida puede ser sanada, sí, todo tipo de herida puede ser sanada y la sana el Señor Jesucristo, como esa mujer. Ahora, si no se ha dado, y vuelvo a enfatizar, si en una persona no se ha podido dar el cambio de naturaleza espiritual, en esa persona sigue operando la ley de Moisés o la ley del bien y del mal. Bien, y bajo esa misma ley será juzgado. Aunque no seamos judíos, no importa, son leyes universales que operan en todo ser humano y bajo esas leyes serán juzgados todos.
los hombres y las mujeres, porque eso lo dice Pablo en su carta a los romanos. Es el transgresor, no importa de qué país sea, qué cultura pertenezca, qué sistema político haya crecido, es transgresor de la ley y será juzgado por las leyes de Dios. Y que este precio se tiene que pagar. Ahora, el gran contraste, como lo vemos aquí abajo, el gran contraste consiste en el cambio de naturaleza espiritual de los cónyuges. Y esto es muy importante que también lo entendamos. A ver, algo había yo mencionado, me parece, en la sesión anterior. ¿Cuándo se estableció el pacto matrimonial entre Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Sí? Cuando el Señor los une en matrimonio. Bien. Y fue en un ámbito espiritual de eternidad. Es decir, el pacto matrimonial, pacto, compromiso, se hizo entre el Señor, entre Adán y entre Eva. Así, triangular, entre los tres. Y se estableció este pacto, y si fue en un ámbito eterno, porque no estaban corriendo las horas, ni los minutos, ni los días, ni los años, como hoy estamos nosotros, sino que fue un ámbito de un eterno presente. Ahí se concertó este pacto matrimonial. Y este pacto para el Padre no ha sido abrogado, sigue funcionando y sigue operando, pero también consideremos que Adán y Eva tenían comunión con el Padre, estaban presencialmente los tres, ¿sí? Y estaba el Padre ahí y había comunión, había relación con el Padre. Y ahí fue hecho este pacto, como está escrito en Malaquías, el pacto de los padres. Así lo dice Malaquías. Entonces, si este pacto no ha sido abrogado, ¿cómo es que se marca la diferencia el día de hoy con nosotros? Porque hoy nosotros sí estamos dentro de un ámbito espiritual temporal. Pasan los años, pasan los días, nuestras vidas se terminan, por lo cual en nuestra vida terrenal tenemos la gran necesidad de entender que nuestros tiempos son limitados. Tenemos solamente un periodo de vida en la cual regresemos con nuestras capacidades espirituales y sobre todo por la fe, regresar a la comunión con el Padre y llevar a nuestro matrimonio, si bien va a ser temporal, pero regresamos al ámbito de lo eterno cuando comprendemos la naturaleza de este pacto. Bien, entonces, esto nos va aclarando ya este contraste tan importante que hay del cambio de naturaleza espiritual de ambos cónyuges, ¿sí? Que deba de regresarse a como haya sido la diferencia, la no diferencia de nosotros con Adán y Eva. Éramos iguales, ellos a nosotros cuando ellos estaban ante el Padre. Pero sí hay una cierta situación que es diferente a nosotros con Adán y Eva, que hoy nosotros tenemos la experiencia del pecado. Toda la humanidad hoy tiene la experiencia del pecado. Por eso es necesaria la redención en Cristo para que en situación matrimonial entendamos la redención a través de Cristo como lo hizo con esta mujer, porque ahí hubo un cambio. Esta mujer tuvo un encuentro personal con Cristo, ¿nos damos cuenta? Tuvo un encuentro personal con Cristo, como el que tenemos nosotros. Y el Señor Jesús le dijo, ya tus pecados te son perdonados, ya no hay condenación, como a nosotros. Claro, a nosotros no se nos aparece en persona el Señor Jesucristo, porque bueno, era su tiempo de ministerio terrenal de Él, pero sí se nos manifiesta a través de la predicación del Evangelio, como nos ha enseñado el apóstol Juan Ballesteri. Esa es la misma materialización de Cristo cuando se nos anuncia el Evangelio de la salvación.
es la aparición de Cristo en nuestra vida. Y cuando tenemos esta aparición, es la misma situación que vivió esa mujer. Es más, nosotros tenemos una mayor ventaja, porque faltaban no sé, 1 o 2 años para que esta mujer fuera totalmente reintegrada a una vida espiritual plena como nosotros. Pero nosotros tenemos la ventaja de que ya estamos después de la redención. Ujú. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra naturaleza espiritual ha sido cambiada, ha sido transformada y ha sido llevada de la muerte espiritual, muertos en delitos y pecados. Y si nosotros, los dos, el esposo y la esposa, comprendemos esto, entonces nuestras propias acciones deben de ser cambiadas. Si no son cambiadas, ahí hay algo. Es probable que uno o los dos no hayan tenido un cambio de naturaleza espiritual. ¿Sí? Es probable que no la hayan tenido. Uno o los dos. Pero que tiene que cambiar. Por eso, las consecuencias de que no hay un cambio de naturaleza espiritual en uno o en los dos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Y hablemos de lo que es la infidelidad. Bueno, lo que va a ocurrir es que en este cambio de naturaleza espiritual, que es lo que espera el Señor de nosotros a través de la salvación y vivir los beneficios de la redención en nuestra relación matrimonial, haya una restauración. Si ambos hemos tenido este cambio de naturaleza espiritual. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si ha habido un cambio de nuestra naturaleza espiritual, como hemos sido perdonados en nuestro pasado antes de tener un encuentro personal con Cristo y que Él haya cambiado nuestra naturaleza espiritual, ya no hay ni condenación ni hay un pasado espiritual de pecado en nosotros. Ha sido borrado totalmente. Y debamos de hacernos conscientes de eso. Lo voy a volver a tocar en un momento más. Cuando no tenemos conciencia de esto, hay algo que no ha sido completado en el conocimiento y revelación de la redención en nuestra comunión matrimonial. Hay algo que seguimos arrastrando todavía. Algo mencioné la sesión anterior también y Patti también les comentó algo. Ella fue muy abierta, muy explícita, que esa era la parte que tenía que mencionarse. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nuestra naturaleza espiritual no ha tenido un cambio? Bueno, aquí en este segundo punto que está aquí, que está aquí, que ustedes ven, en el hombre que está inactivo, que no tiene vida en el espíritu en cuanto a la relación y comunión con el Dios viviente, ¿sí? Sí opera su espíritu, pero en el ámbito de las tinieblas. ¿Y cuál es la tendencia del hombre y de la mujer cuando no ha habido un cambio en su naturaleza espiritual? Cuando todavía está inmerso en las tinieblas o en el pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre allí? Bueno, que la tendencia del hombre, sea un hombre o una mujer espiritual, o no sea un hombre y una mujer espirituales, sino carnales, es algo que Dios diseñó en nuestra genética, de que todo ser humano tiende a buscar a un ser superior, tiende a buscar a un Dios. Gracias a Dios, todos nosotros nos encontramos con el Señor y ahora es a quien adoramos y reconocemos y en el cual creemos. Pero en el hombre y la mujer natural o carnal, o como por ahí lo menciona Pablo y lo da a entender al hombre animal, hombre, entiéndase, hombre o mujer, tiende a buscar por una cuestión genética innata, a buscar y deificar algo que le trae un placer o un beneficio. ¿Qué es lo que pasó en la historia de la humanidad? En la historia de la humanidad, sin la comunión y relación con el Padre, con el Dios vivo, empezaron a deificar la sexualidad.
e hicieron de la sexualidad un dios, con forma de hombre o con forma de mujer, ante los cuales se rendían sacrificios corporales para quedar bien con esos dioses, entre comillas, falsos. Tenemos ahí relatados en la Biblia a Astarte, Astarot, que ahí se mencionan, o otras deidades, o la parte de Moloch o Renfán, o la parte o de entidad masculina, las entidades femeninas también, Acera y otras, que todas las culturas les daban sus propios nombres, pero que espiritualmente es el mismo espíritu, el mismo espíritu. Empezaron a deificar para hacerse imágenes que conocemos en los museos, ¿sí? Conocemos en los museos que hay imágenes de esculturas, algunas muy horribles, muy feas, ¿verdad? Deformes y feas, pero que eran las diosas antiguas o obras maestras como los griegos o los romanos, verdaderas obras maestras de escultura en mármol, exquisitas, finamente labradas, pero que no dejan de ser ídolos. Y que se les dio un valor espiritual en cuanto, por ejemplo, a Venus, Artemisa, a Diana de los Efesios, y así, y cada cultura con sus propias esculturas, imágenes y como sea, pero que les dieron un valor. ¿Por qué? Porque no podían ver con los ojos del espíritu porque estaban cegados, estaban velados, no veían. Pero como era algo tan gratificante el placer que se obtenía a través de la relación íntima, empezaron a hacer ofrendas en agradecimiento a estas deidades fabricadas por las mentes de los hombres y las mujeres. Que esos sacrificios del cuerpo, ajá, se ofrecían, así como algunos ofrecían sacrificios de hacer cortes y derramar sangre, o inclusive sacrificar seres humanos a esas deidades. El acto íntimo era el sacrificio que se ofrecía a estas entidades espirituales. Bien, a través de todo lo que hacían esas culturas antiguas, lo que hacían los de Corinto allá, que Pablo tanto combatió y enseñó, pero que si bien esos son antiguos relatos, no han cambiado hasta el día de hoy en su esencia. Hoy no tenemos esas esculturas antiguas, no las tenemos frente a nosotros, pero sí tenemos otras cosas que son imágenes de hombres y de mujeres en donde se les rinde un sacrificio corporal y que se entrega una ofrenda. ¿Me explico la profundidad que esto tiene? ¿Mm? Que esto, ¿cuándo ocurre? Cuando no ha habido un cambio espiritual en uno o en otro cónyuge. Y lo que es más tremendo, que se establecen pactos. A ver, espérenme, déjenme ver, porque está extraordinariamente sensible la computadora y no sé qué tiene. Se establecen aquí, miren, se establecen pactos. Pactos, pero el primer pacto, el pacto matrimonial que se hizo en el tiempo de Adán y Eva, sí, pero ese pacto quedó suspendido mientras venía la redención o mientras se participa de los beneficios de la redención. Mientras el pacto que se establece es un pacto que se hace al entregar una ofrenda corporal a un espíritu de estas deidades antiguas, pero que hoy están modernizadas a través de imagen, de internet, a través de imágenes de X cosas, ¿sí? Y cuando se le rinde un sacrificio corporal, se está haciendo lo mismo que hacían los de Efesios, que hacían los romanos, que hacían los griegos. No ha cambiado, no ha cambiado. En el ámbito espiritual, estas entidades, cuando un hombre, un varón, entrega su ofrenda corporal a estas imágenes, dice, oh, me están rindiendo adoración, me está sacrificando algo. Bienvenida, perteneces a mi ámbito espiritual. Sígueme adorando, sígueme entregando tu ofrenda. Cuando hay el adulterio, pues son ambos, ¿verdad? Que están participando de esta ofrenda espiritual, porque lo estamos viendo desde el ámbito espiritual,
Y estas entidades espirituales, pues felices, ¿verdad? Decir, uy, qué bueno está esto. A lo mejor lo ignoran o no se dan cuenta, y mejor que no se den cuenta, mejor que no sean conscientes, porque finalmente en el ámbito espiritual me están otorgando a mí una supremacía espiritual y lo sé y lo confirmo por las ofrendas que me están rindiendo. ¿Ok? Así, en el ámbito espiritual, así es esto. ¿Mm? Y que esto trae consecuencias generacionales. ¿Por qué? Porque la misma genética espiritual que trae una hombre, una mujer que no han tenido el cambio de naturaleza espiritual, esa misma genética espiritual de un alejamiento del Señor se da a los hijos, a las generaciones que vienen. Y como no ha habido cambios, porque está la genética, está el ámbito espiritual que está influyendo por todos los medios, por ejemplo dado por los propios padres, por las infidelidades, pues se va a continuar generación tras generación tras generación. Y eso es muy grave. Ese es un legado terrible que se le pueden dar a las nuevas generaciones, ¿sí? Bueno, seguimos acá. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda a esto? ¿Sí? ¿Se está comprendiendo el tema? Ujú. Bien, dice después acá, la infidelidad matrimonial es el acto, perdón, así las dos generaciones que compiten las descendencias espirituales, bueno, ya lo mencioné, que esto se le va a dar una herencia a las generaciones que vienen, y eso es muy común, porque consideremos un detalle, estas entes espirituales son eternos, y así como funcionan con una generación de hoy, así funcionaron hace 3, 4, 20, 50, 100 generaciones atrás, como operaron inmediatamente después de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. Estos mismos entes espirituales empezaron a funcionar, empezaron a trabajar y siguen hasta el día de hoy. Ellos no están sujetos a una edad física, cronológica, como nosotros, sino que son los mismos entes espirituales. Lo que han cambiado son la humanidad por el transcurrir de los siglos o los miles de años, generación tras generación, tras generación, tras generación, pero estos entes espirituales están ahí y no han cambiado y siguen. Que haya cambiado la tecnología, fue una tecnología antigua, esos ídolos horribles que están en los museos, pero la tecnología moderna de las imágenes por internet y todo eso, pues, nada más ha cambiado la tecnología, pero la esencia es la misma. En eso no ha habido cambio. ¿Me explicó? Y que eso es ¿qué pasa con las generaciones jóvenes, los niños, los adolescentes, eso, que son cautivados por esas mismas circunstancias de idolatría a dioses falsos, a través de todo lo que ellos pueden encontrar en el Internet? ¿Mm? Y esa es la trampa. Cuando los niños no son educados espiritualmente, guiados, pastoreados por papá y mamá y les advierten, les enseñan, les disciplinan, les llevan a un cambio, también de llevarlos a un cambio en su naturaleza espiritual, son fácilmente influenciables porque tienen la naturaleza de Adán, nuestros hijos. Y eso es una responsabilidad que tenemos. Por eso es tan importante que el matrimonio, empezando por su relación tan íntima, tenga que cambiar la perspectiva y santificarla. ¿Mm? Porque ahí vamos a ver qué sucede cuando decidimos hacer eso. Bueno, dice, la infidelidad matrimonial es el acto materializado de la mentira. Y es así, porque en la infidelidad matrimonial, ¿qué es lo que ocurre? Se está generando una relación basada en la mentira, porque que la verdad, la relación verdadera es de un cónyuge que ha sido unido por Dios en el matrimonio. Y cuando son los dos que han sido unidos por el Señor en una boda, ¿sí? Esa relación para el Señor es la verdadera ante él. Eso es lo que él hizo, unió el matrimonio en un hombre a una mujer, cuando está él
por mi intermedio de un ministro. Eso es lo de menos. Pero para el Señor, Él lo reconoce así. Pero ¿qué ocurre cuando se da una circunstancia de infidelidad, como esta mujer que relaté al principio? Bueno, que lo que ve el Señor es que ahí hay una falla, ahí hay una cuestión de pecado. Yo diría que el pecado es lo que sigue del error, ¿sí? Hubo un error y una falla de que hay infidelidad y están viviendo ya en una mentira. ¿Quién? El que adultera. Y no me acuerdo si lo mencioné, pero ahora se los digo. Cuando el Señor Jesucristo denuncia públicamente a Satanás y dice, porque Satanás es padre de mentira, ¿m? Y homicida desde el principio. ¿M? ¿Cuándo es que se hizo padre el diablo? Cuando se dio a luz a la mentira. ¿Y cuándo se dio a luz a la mentira? Cuando por la media verdad que manipula con Eva, hace que Eva diga una mentira y Eva da a luz la mentira, que eso es un acto de adulterio en un campo espiritual. Entonces, cuando el diablo le dice a Eva y le hace decir una mentira, cuando Eva dice, el Señor nos dijo que no comiéramos del fruto, que ni tampoco lo tocaremos, ella miente. Y ahí es cuando ella da luz la mentira y es cuando se comete un adulterio espiritual entre el diablo y Eva. ¿Y en qué consistió el adulterio? Que ella ya era casada con Eva, con Adán, espiritualmente hablando, no en el campo terrenal. El cuerpo es cuerpo, pero fue en una situación espiritual y fue tremendo eso. ¿Mm? Entonces, ahí, por eso es que tenía la necesidad en la cuestión de la redención, que como fue un acto espiritual, tenía que revertirse eso espiritual también con el embarazo de María, que siendo virgen, da luz a la verdad, para que se recuperara la mujer de Eva. ¿Me explicó? Ahí ya estaba solucionado la circunstancia cuando María da luz al Señor Jesucristo siendo virgen y nace la verdad que es Cristo mismo. Yo soy la vida y la verdad y la vida. Entonces, cuando María da luz a la verdad que es Cristo, por eso es que en lo legal que esto implica, el Señor Jesucristo pudo decirle a esa mujer que estaba perdonada. ¿Por qué? Porque ¿quién la estaba perdonando de su infidelidad? La verdad, que era Cristo mismo en persona. Tenía toda la autoridad para poderlo decir. ¿Me explicó? Pero ¿qué ocurre cuando esto no se da? Cuando sigue prevaleciendo la mentira, que entonces no solamente es una, una relación de mentira o ficticia en lo espiritual, sino también en lo cuestión del alma, pero también en lo físico. Y ahí sí ya es totalmente llevado en el ámbito de lo espiritual, de lo físico y de lo almático del alma, de todo el ser integral con el que adultera o los que adulteran. Ujú. Y es la antítesis o lo que es totalmente contrario al diseño original. Ujú. Y eso tenía que remediarse. Ahora, pasa algo. Dice acá, el yugo desigual es una relación íntima entre la luz y las tinieblas, ¿sí? Fíjense, el yugo desigual es una relación íntima entre la luz y las tinieblas que Pablo nos dice en la carta a los Corintios. No puede ser que haya comunión entre las tinieblas y la luz, o entre el creyente y Belial, que le pone nombre el apóstol Pablo al espíritu que maneja el adulterio o el yugo desigual, que es Belial. Ese nombre antiguo tenía, que es relativo para nosotros si hoy se sigue llamando igual o no, porque finalmente el adulterio es adulterio. ¿Mm?
Y como leímos en la carta de Juan, se opera y se comete un homicidio espiritual, como lo dice el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque siendo algo espiritual, lo comete como Caín lo hizo con Abel, porque él dio ese ejemplo, Juan, el apóstol, en su carta, dice, así como fue Caín, que fue, no solamente fue físico, a quitarle la vida a su hermano Abel, sino también, obviamente, en su alma, pero también en lo espiritual, es lo mismo, sea Caín o sea Belial, es lo mismo acto que se da en una circunstancia de adulterio. Es la misma transgresión espiritual. Entonces, el yugo desigual se da cuando uno es creyente y el otro no. No puede ser que puedan compatibilizar porque un espíritu está fuera de comunión con el Señor y otro puede ser que esté en comunión con el Señor. ¿Quién se sujeta a quién? ¿Quién se somete a quién? Muchas veces por tratar de mantener la relación matrimonial, el que está vivo en el espíritu se sujeta y se somete al que está espiritualmente separado de Dios. Y ese es un yugo desigual. ¿Qué éxito puede tener un matrimonio con esa naturaleza o configuración espiritual? Ninguno, porque el Señor no se va a sujetar al dominio de alguien que espiritualmente está fuera de comunión con Él. Y el que estaba vivo espiritualmente hablando está sujeto al que está muerto espiritualmente hablando. Entonces el Señor no puede bendecir esa relación. ¿Me explicó? Ahora, si el que está espiritualmente inoperante o sin comunión con el Señor, pero se sujeta al que está espiritualmente vivo, ¿sí? Hay esperanza cuando dice Pablo, y si el incrédulo decide permanecer con la creyente, la esposa creyente, por causa de la fe de ella, él se puede considerar salvo y así sus hijos no serán considerados como bastardos. ¿Me explicó? O sea, es una concesión que se le da a la relación matrimonial mientras, por el ejemplo, y eso lo dice el apóstol Pedro, por el propio eh, testimonio de la mujer, el varón puede ser salvo por su ejemplo de castidad, o sea, de fidelidad y todo. Claro, hay casos y hay grados y hay niveles, pero eso será otro tema para alguna otra ocasión. Bien, y dice aquí al final, todos los escenarios que se den en esta relación irregular, de un yugo desigual, una relación en la cual hay adulterio y que puede ser un adulterio aún mental, como lo menciona el Señor Jesucristo, cuando codicias a la mujer ajena y cuando codicias al hombre ajeno también, entonces ese es un escenario prefabricado, artificial, pero entre telones, como lo mencionan por acá, entre telones se gesta la nociva realidad que está operando principios espirituales tenebrosos, opera la ley del Padre porque la justicia del Padre tiene que manifestarse, la justicia del bien y del mal tiene que verse las consecuencias y esa situación no se va a llevar a buen término, a menos que haya un cambio. Bueno, vamos a ver qué cambios puede haber en esta situación. Bueno, aquí hemos escrito lo siguiente. La interferencia espiritual tiene un gran peso en el matrimonio, que algo ya mencioné de esto, pero bueno. La presencia de imágenes distorsionadas de la relación íntima falsean la única y verdadera relación matrimonial. Esta interferencia espiritual se puede dar cuando uno o los dos cónyuges le permiten el acceso a estas imágenes. ¿Sí? Mucho cuidado, mis amados. Tenemos que tener mucho cuidado de cerrar el acceso espiritual en la relación matrimonial a la contaminación externa
que afecte nuestra mente, nuestra imaginación. Tenemos que cerrarle la puerta porque es una verdadera trampa. Y no estoy hablando de algo legalista ni condenatoria, no, es porque es una verdad espiritual que nos marca la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cerrarle la puerta a esto. La opresión espiritual se hace manifiesta en la dinámica matrimonial. Se va a dar y ese es el precio que se paga por estas situaciones. ¿Sí? Ahora, no solamente el matrimonio sufre por dicha opresión, también las generaciones nuevas. ¿Por qué? Porque ya sea que dentro de la dinámica matrimonial va a empezarse a manifestar un sistema espiritual opresivo, sino que también va a empezar a operar por permitirle el acceso en la relación matrimonial a esta cosa con nuestros propios hijos. ¿En dónde? Fuera de casa. Ahí es donde más se va a dar. Y no va a ser algo complicado para estas entidades espirituales convencer o influenciar a las nuevas generaciones. Lo van a hacer, lo van a hacer. Y es cuando sorprendemos a nuestros hijos que están contaminándose con este tipo de circunstancias, ¿sí? Ahora, la infidelidad persiste en un ámbito eterno y tiene un alto precio. Cuando esto no hay arrepentimiento y peor, cuando hay reconocimiento pero no hay arrepentimiento, esto va a traer una consecuencia bastante grave, que generalmente en qué va a desembocar. Y la más común, la más generalizada, que es la separación del matrimonio, la ruptura del vínculo matrimonial. Y ese es un éxito para las tinieblas. Dice, ya llevo uno más en mi cuenta. Es decir, que la separación espiritual es un triunfo para las tinieblas, sí, definitivamente sí lo es. Entonces, cuando nosotros sí estamos ya entendiendo la gravedad y la trascendencia y la profundidad que tiene de salirnos de esto y regresar al diseño original, ahora vamos a ver de qué manera podemos participar de esta restauración y regresar a una verdadera intimidad matrimonial. El Señor dio la provisión para poder salir de esto y no pagar el alto precio de no solamente de la ruptura de un vínculo matrimonial, sino también de una condenación, que ahí sí las piedras sí van a caer sobre nosotros por la transgresión y la desobediencia a la ley de Moisés o a las leyes del bien y del mal. Y bueno, la justicia del Padre opera porque opera. Quiera la humanidad o no, la justicia del Padre opera porque Él es el Dios soberano. Y se hace lo que Él habló, Él dijo y se cumple. No hay poder humano que pueda revertir, por más intentos que haga, no puede anular ni desaparecer las leyes espirituales que gobiernan a la humanidad. Bien, entonces nosotros podemos cambiar y nos ha dado la concesión el Señor a través de Cristo de revertir esta situación. ¿Cómo puede ser que esto pueda darse? Bien, vamos a ver. Y este es el punto al que quería yo llegar. El poder del perdón y del olvido santo. Esto es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Cuando dice la expresión en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos concede la gracia de entender al conocer los actos espirituales. Tenemos entendimiento espiritual cuando esta expresión de Cristo en la cruz la asumimos para nosotros. Él ya tenía en su persona los pecados de todo género, entre ellos estos, que afectan al matrimonio. Y cuando Él intercede en un sacerdocio en plena cruz, en medio del dolor, Él clama al Padre y dice, es que no saben lo que hacen. Bueno, pero nos dejó tarea, porque si no sabíamos lo que hacíamos, hoy tenemos la necesidad de saber qué es lo que debemos hacer. Si hoy sabemos
lo que tenemos que hacer y es por medio del arrepentimiento el que estemos en la misma situación de transición como estuvo esa mujer sorprendida en adulterio. Ella fue sorprendida en adulterio, fue sorprendida. Y ahí, en ese encuentro personal con Cristo, el Señor Jesús toma su pecado de adulterio, lo echa sobre él y ella es liberada. Caso especial porque estaba ocurriendo esa transición, porque estaba físicamente el Señor Jesús ahí. Ese fue el tiempo. Pero hoy nosotros en la cruz, que ya estuvo en la cruz, que ya descendió al infierno, que dejó ahí sus pecados y que resucitó, tenemos esa ventaja, como les dije al principio, que hoy nosotros, por estar completa la redención, y eso es lo que debíamos de saber y entender para hacer, hoy nosotros regresaremos a el diseño original cuando reconocemos primero nuestro pecado, ¿sí? Esto es personal, no es de que le digamos a nuestro cónyuge, arrepiéntete. No, 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 no. Esto es personal. A cada quien le tiene ahí una piedra a su medida, si estamos bajo la ley y la justicia del Padre, ¿sí? Puede ser una piedra gigantesca o puede ser una pequeña piedra. ¿Mm? Eso, así es la ley, así es la ley. Entonces, es una cuestión personal. Cuando nosotros bajamos, como dice acá, bajamos de la cruz esta expresión a nuestra realidad matrimonial, ya estamos en el momento en que la mujer está tirada en el suelo con las piedras apuntándole a la cabeza y ella no sabiendo lo que iba a suceder en ese momento con su vida. Y cuando el Señor Jesucristo ya está operando en la conciencia de los que la querían ejecutar, pero también ya estaba operando en la conciencia de la mujer, porque ella sabía lo que estaba haciendo. Ella no fue a cometer el adulterio porque no lo sabía y no conocía la ley de Moisés. Había crecido en conocer la ley. Ella sabía lo que estaba sucediendo, lo que estaba ocurriendo. No era desconocido para ella. ¿Mm? Entonces ya estaba operando la conciencia de la mujer. Claro que sí, como puede estar o deba estar operando en nuestra propia conciencia y reconocerlo y decirle, Señor, yo he cometido este acto en contra no solo de tu ley, del bien y del mal, o la ley de Moisés, aunque yo no sea judío, pero somos un pueblo injertado en la ley, sino que reconozco que he cometido pecado, ya sea mental, imaginario, o sea, con la imaginación, o aún física e intelectualmente, sabiendo que era pecado. Me reconozco y me confieso pecador. Perdóname, Señor, perdóname. Cuando hay esta oración de declaración, porque hay testigos, y una declaración se hace ante una autoridad judicial cuando hay testigos. Y Hebreos lo dice claramente, que a todos nos rodea una gran nube de testigos. Y estos testigos, ¿quiénes puedan ser? Aún los mismos ángeles, como dieron testimonio con Daniel cuando le revelaron los últimos tiempos. Pueden ser esos testigos. Y eso puede preguntar el Señor a sus ángeles, porque para eso trabajan. Dice que son espíritus ministradores, o sea, espíritus que dicen algo, que ministran algo. Y el Señor puede preguntarles, tal persona, ¿tú fuiste testigo que incurrió en esta transgresión? Sí, Señor. Sí, sí incurrió en eso. O sea, esos pueden ser testigos, como otros que pueden ser personas, o no sé, quien sea. Nadie está exento de eso. Entonces, es necesario que nosotros procedamos al arrepentimiento, sea cual sea la circunstancia. Cuando esto nosotros lo hacemos con conocimiento y voluntariamente, aquí vamos a ver, déjenme subir esto porque no lo veo yo, los veo ustedes, pero no quiero dejar de verlos, pero no veo lo que está escrito. Dice, el fruto del perdón trae renovación y letra fresca a nuestros votos matrimoniales.
¿sí? Si nosotros nos unimos como creyentes, renovemos nuestros votos, ¿sí? De aquellos que hayamos hecho, y si no los hicimos, volvamos a hacerlos nuevamente, renovarlos, con una mente renovada, con la mente de Cristo, con un sincero arrepentimiento y reconocerlo primero. Tal vez no tengamos que decirlo con exactitud, simplemente es pedirle perdón al Padre y pedirle perdón a nuestro cónyuge. Es decirle al Padre, yo perdono a mi cónyuge, si ha incurrido cualquiera que sea el tipo de infidelidad. Se corta, ¿y qué pasa ahí? Que cuando nosotros hacemos esto en una renovación de votos, el Señor es fiel para perdonar y todo queda borrado. E inmediatamente en lo que hayamos incurrido es trasladado de nuestra circunstancia personal a la cruz del Calvario, porque el acto en la cruz del Calvario también es eterno, eterno. Entonces, no importa que haya sido hace 2000 años, es trasladado esa transgresión a la cruz del Calvario y entonces se ejecuta eso que dijo el Señor Jesús. Perdónalos porque no sabía lo que hacía, pero hoy ya lo sabe. ¿Por qué? Porque lo entendió. ¿Y por qué lo entendió? Porque está clamando por perdón. Así como yo perdoné, también él o ella están clamando por perdón. Y cuando esto se lleva a cabo, se corta toda maldición en las generaciones. Es decir, que ya por nuestro cambio de genética, de tener una genética como la del Señor, también se le concede la salvación a nuestros hijos. Eso fue lo que le dijo Pablo al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, tú y tu familia. Y entonces ahí abrimos el acceso a la obra del Espíritu Santo con nuestras propias generaciones. Y pierde autoridad gubernamental estos entes espirituales que pudieron haberse metido dentro de nuestra dinámica matrimonial y familiar. Y también dice, ¿quiénes serán los beneficiarios? Todas las generaciones venideras serán los beneficiarios eternos, porque acordemos lo que dicen las promesas de la obediencia. Serás bendito tú y 1000 generaciones, 1000 generaciones. En cambio, el desobediente está bajo una maldición por 4 generaciones, 4 contra 1000. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál elegimos? Pero depende de nosotros, que eso fue la disyuntiva que se nos dio para optar por el arrepentimiento. Bien, vamos ok, bien, creo que ya hemos terminado de ver aquí. Bien, bueno, muy bien. Entonces, ya vamos llegando a conclusiones, estamos llegando a nuestro tiempo. Qué importante es la realidad de la naturaleza espiritual. Es total y absolutamente necesaria. Cuando en una relación matrimonial está la evidencia del fruto del Espíritu Santo, es decir, cuando en la relación matrimonial, y esa es una evidencia, cuando en la relación conyugal hay amor, y hay amor como el de Dios mismo, porque Él ya está presente. Un amor que restaura, un amor, como lo dice Pablo, el que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, no tiene envidia, toda esa definición de amor, que es la misma definición de la esencia de Dios mismo. Y eso está presente en nuestra relación matrimonial. Cuando hay en la relación matrimonial, está la paz de Dios en nosotros, la paz de Cristo, y saber que aunque yo esté kilómetros alejado de mi cónyuge, tengo la paz de Cristo porque sé que me es fiel, porque sé que su naturaleza espiritual ha sido cambiada. Cuando yo sé que la paciencia, es decir, soportar la prueba, que a veces somos sujetos nosotros en nuestra relación matrimonial, por ejemplo,
cuando la esposa está enferma o cuando está embarazada y tuvo una operación muy severa, muy fuerte, después de dar a luz a los hijos, que es el precio de la maternidad, y los varones somos puestos a prueba. ¿Por qué? Porque no puede haber una intimidad. Ahí es una prueba de la paciencia. O en la mujer, cuando el varón, el cónyuge varón tiene un problema físico de salud o no está presente por el trabajo y todo, es una prueba. Y eso se requiere de la paciencia. Cuando en nuestra relación matrimonial hay pensamientos de bien y actos del bien, que es la bondad y la benignidad, es una evidencia del fruto del Espíritu en nosotros. Que dentro del lenguaje del amor pueda ser actos de amor, actos de servicio, pueda ser palabras de amor, puedan ser cercanía física, puedan ser regalos, todos los lenguajes del amor, como tengamos esa capacidad cada uno de nosotros, pero sí hacerlos, es porque el fruto de la bondad y la benignidad están presentes en nosotros y eso va a mejorar la calidad de nuestra vida íntima. Ahí va a llegar, ahí va a repercutir positivamente. Cuando nosotros permanecemos fieles, que es la fidelidad o la fe, dentro del fruto del Espíritu, y sea cual sea la circunstancia bajo la cual estemos viviendo, que sea en medio de problemas económicos, en medio de problemas no sé, situaciones que hoy estamos viviendo como nunca en la humanidad lo había vivido y permanecemos fieles en nuestra relación matrimonial, esa es una evidencia del fruto del Espíritu en nosotros. Si verdaderamente ha sido cambiada nuestra figura o configuración espiritual y si en verdad tenemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando en nosotros hay templanza y mansedumbre a través de la sujeción mutua, a través del sometimiento mutuo. Y es un sometimiento mutuo. Cuando el esposo y la esposa que han nacido de nuevo se someten el uno al otro, se están sometiendo automáticamente a los mandamientos de Cristo. Y ese es un sometimiento espiritual muy positivo, no de humillación, sino de humildad. Un sometimiento en humildad, el uno al otro. Y aguantamos las pruebas, que eso es la templanza. Este fruto en el espíritu, cuando se da en la relación matrimonial, que es la evidencia de que nuestra naturaleza espiritual ha sido cambiada, entonces sí empezaremos a disfrutar en nuestra relación, no solo espiritual, los dos con el Señor y el Señor con nosotros dos, cordón de tres dobleces jamás se rompe. También en la cuestión de nuestra alma, las pasiones van a ser controladas bajo dominio propio. Ya no va a contaminarse con lo que venga de fuera, ni vamos a copiar los modelos de lo inmundo para aplicarlo en nuestra relación matrimonial, en nuestra vida íntima, sino que vamos a aplicar lo que es espiritualmente sano para disfrute físico, con algo que el Señor creó para disfrutar, que es la relación íntima entre un hombre y una mujer. Eso es invento del Señor y es un regalo del Señor para nosotros, el placer que se obtiene de la relación íntima y vivirlo a plenitud, bendecido. Y miren, mis amados, se exacerba, se incrementa a lo espiritual esa relación, aunque sea física. Porque ya le estamos dando en la entrada y el acceso a lo espiritual. Bien. Y en lo físico, pues no se diga, porque se está siguiendo y se está utilizando el diseño original del Señor y que no se va a utilizar para seguir modelos falseados o escenarios ficticios como lo que les mencioné hace rato, que se den en la relación íntima con la enseñanza de imágenes o conductas que se han practicado en las culturas con decadencia moral en este aspecto de la intimidad.
hombre, mujer, y que son contaminadas y que las culturas antiguas ofrecían, como les dije, estos sacrificios u ofrendas corporales a estos entes espirituales de las tinieblas. Tenemos que salir de ahí, mis amados. Tenemos que estar exentos de contaminación, arrepentimiento. El de que estemos total y absolutamente seguros de que nuestra naturaleza espiritual ha sido cambiada por Cristo, va a ser más fácil, mucho más fácil. Y entonces sí, el Señor va a empezar a operar con bendición, con restauración, que ya fue dada en la cruz del Calvario. Y nuestra relación y vida matrimonial va a empezar a tener un cambio, perdón tras perdón, restauración tras restauración, un alivio de una herida, de un recuerdo, y viene el olvido santo. Me acuerdo, pero ya no me duele. Me acuerdo de ese adulterio de hace años, pero ya no me duele, porque hemos sido restaurados en la cruz del Calvario. Ahora sí, ya te he perdonado. Y el otro, gracias por perdonarme, y tal vez yo también te he perdonado a ti. Un perdón mutuo. Y ese perdón mutuo restaura totalmente. Y cada uno de los elementos de nuestra antigua y vieja naturaleza, las obras de la carne, la hechicería, la idolatría, la inmundicia sexual, todo ese tipo de cosas que son obras de la carne, van a ir siendo cada vez más y más y más expulsadas de nuestra verdad presente, de que somos seres espirituales bendecidos por el Señor y totalmente restaurados en esta área. Y empezaremos a descubrir la riqueza de esta pues concesión de amor que nos dio el Señor, de disfrutarlo a plenitud en nuestra relación matrimonial, como debía de haber sido desde un principio. No estamos incurriendo, como lo habló Patti en la sesión anterior, totalmente expuestos, totalmente entregados, donados el uno al otro, ¿sí? Sin la emoción negativa que es la vergüenza, porque esa emoción empezó a operar en Adán y Eva cuando ya se había cortado la comunión con el Señor y estaba operando la vergüenza y el miedo. No, ya no. Hoy en nuestra relación matrimonial está operando, y no es la desvergüenza, no, es la exposición, la donación. Así me hizo el Señor y así me entrego a ti, porque así fue en un principio y sigue siendo así en la intimidad matrimonial. Eso sigue siendo así. Entonces, que eso cuando viene, y ya veo que ya el Señor empezó a restaurar a algunos de ustedes. Y aplaudo eso, aplaudo eso. ¿Bien? Muy bien. Entonces, mis amados, eso nos trae a nosotros una bendición extraordinaria para dejarle ejemplo a nuestros hijos. Amén. ¿Dudas? Pueden abrir sus micrófonos, pueden preguntar. Es momento, se nos fue el tiempo ya, pero es momento de que si ustedes tienen dudas, también ahí nuestra coordinadora nos puede también ayudar a esto. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta que tenía mientras estaban escuchando? ¿Anotaron algo por ahí? ¿Ninguno? Tenemos toda re clara. Bueno, sí quedó claro. Además, ya saben que el video lo subimos al grupo, ahí pueden volver a escuchar, ¿sí? Y repasar, y sobre todo que esté operando la conciencia de cada uno. Yo anoté algo que no me quedó Sí, claro. sí, Imágenes, diga. imágenes distorsionadas. Sí, Eso. es por cuestiones de los controles que hay, pero es Ah, empieza con la letra P y termina con el sufijo, bueno, no sé, la terminación grafía, ah, ¿sí? Lo que pasa es que sí, si lo digo, como subimos esto a YouTube, sí, 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 es sí. esa. Entonces, Ah, por listo, decirlo listo. elegantemente, Sí, para evitar la censura, ¿no? Así listo. es. Que Entendido. ahora ya ven que las leyes
ya la está admitiendo como algo sano, hasta para Mm, los niños, y es una trampita. Es una ujú. trampa. ¿Mm? Bien. Sí, sí, Bueno, fue claro. si no Bueno, hay si no hay preguntas, entonces voy a parar la grabación.